Sabían que la semana pasada, Papa León XIV estuvo a segundos de morir envenenado y que solo 2 personas en el mundo conocen esta verdad. Lo que les voy a contar sucedió hace exactamente 10 días en el Vaticano, y todavía hay investigaciones secretas en curso. Un complot perfecto, planeado durante meses, que falló por la intervención de 2 almas que escucharon la voz de Dios justo a tiempo. La noche del martes pasado, mientras millones de católicos dormían tranquilos en sus camas, alguien muy cercano a nuestro Santo Padre vertió veneno letal en su copa de vino durante la cena. El plan era diabólico en su simplicidad. Papa León XIV moriría aparentemente de un ataque cardíaco natural y el mundo lloraría al Papa que se nos fue demasiado pronto. Nadie sospecharía jamás que fue asesinado. El responsable era Monseñor Alessandro Torretti, un hombre que llevaba meses planeando este crimen desde las sombras del Vaticano. Su odio hacia las políticas actuales del Papa, su envidia del cariño mundial hacia León XIV y su sed de poder lo habían convertido en un asesino dispuesto a todo. Había conseguido el veneno perfecto, había estudiado la rutina papal, había elegido el momento exacto. Pero Dios tenía otros planes. 2 personas que trabajaban cerca del Papa habían comenzado a sospechar algo extraño en el comportamiento de Torretti. Sor Teresa Magdalena, la monja mexicana que supervisa la cocina papal, había notado las preguntas extrañas del monseñor sobre los horarios de comida, y el padre Miguel Sandoval, secretario personal del Papa, había observado las reuniones secretas y el nerviosismo creciente de Torretti. Si quieres que Jesús te bendiga hoy mismo, suscríbete ahora, activa la campanita. El Señor recompensa a quienes buscan su amor con corazón sincero. La noche del atentado, ambos sintieron una inquietud sobrenatural que los llevó a tomar una decisión que salvaría la vida del Papa. Sor Teresa había tenido un sueño vivido con la Virgen de Guadalupe, que le mostraba una copa de vino transformándose en serpiente. «Cuida a mi hijo esta noche», le había dicho la morenita en el sueño. El padre Miguel había sentido durante todo el día una inspiración del Espíritu Santo tan intensa que no podía concentrarse en sus tareas normales. Era como una voz interior que le repetía constantemente: «No dejes solo al Santo Padre, no lo dejes solo». Esa insistencia celestial lo llevó a encontrar excusas para permanecer cerca del Papa durante la cena. Cuando Torretti llegó esa noche a los aposentos papales con su carpeta de documentos falsos y su ampolla de veneno escondida en la sotana, se encontró con algo que no había planeado. Sus 2 guardianes secretos habían decidido quedarse. El destino de la Iglesia Católica se decidiría en los próximos minutos, y solo Dios sabía si el bien triunfaría sobre el mal en el corazón mismo del Vaticano. Durante las últimas semanas, Torretti había perfeccionado su plan con la precisión de un relojero y la frialdad de un psicópata. Había conseguido el veneno a través de contactos en el mercado negro farmacéutico, una sustancia moderna e indetectable que causaría un paro cardíaco inmediato, pero que sería imposible de rastrear en una autopsia rutinaria. La fecha elegida fue estratégica, el día después de la audiencia general del miércoles, cuando el Papa estaría cansado pero de buen humor por el encuentro con los fieles. Torretti sabía que esas noches León XIV solía cenar en sus aposentos privados, revisando correspondencia mientras tomaba su habitual copa de vino tinto de la Toscana. «Perfecto para un ataque cardíaco», había murmurado Torretti mientras examinaba el veneno en su oficina privada. «Un papa de su edad, con el estrés del cargo nadie va a sospechar nada. Moriré como un mártir del trabajo pastoral». Sus palabras revelaban hasta qué punto la ambición había corrompido su alma. Los preparativos habían sido meticulosos. Durante semanas, Torretti había estado observando los movimientos del personal papal, memorizando horarios, identificando momentos de vulnerabilidad. Había sobornado a un empleado de limpieza para obtener copias de llaves. Había estudiado las cámaras de seguridad. Había creado documentos falsos como pretexto para visitas nocturnas. Pero lo que Torretti no sabía era que sus movimientos extraños no habían pasado desapercibidos. Sor Teresa, con la intuición desarrollada por 30 años de vida religiosa, había notado que el monseñor hacía demasiadas preguntas sobre la rutina alimentaria del Papa. «¿A qué hora cena exactamente?»,
¿Siempre toma vino? ¿Quién le sirve la comida? Preguntas aparentemente inocentes que juntas formaban un patrón preocupante. El padre Miguel también había observado cambios en Torretti. El hombre que antes era cortés se había vuelto nervioso e irritable. Sus visitas a los aposentos papales habían aumentado sin razón aparente y había comenzado a reunirse en secreto con otros prelados conocidos por su oposición a las reformas actuales del pontificado. La mañana del día elegido, Torretti asistió a misa como siempre. Recibió la comunión con las mismas manos que esa noche cargarían veneno, y besó el anillo papal con los mismos labios que planeaban su muerte. La hipocresía de sus actos era tan profunda que cualquier observador atento habría notado la falsedad en sus gestos. Sor Teresa, durante esa misma misa matutina, sintió una inquietud que no podía explicar. Mientras oraba ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en su capilla personal, tuvo la sensación clara de que algo malo iba a suceder. «Santísima Madre», murmuró, «si hay peligro para nuestro Santo Padre, dame la sabiduría para protegerlo». El padre Miguel pasó todo el día con una ansiedad inexplicable que crecía hora tras hora. Durante su oración personal después del almuerzo, sintió con claridad meridiana una inspiración del Espíritu Santo. «Esta noche no te alejes del Papa». La inspiración era tan intensa que decidió reorganizar toda su agenda para poder estar disponible. Cuando llegó la hora de la cena papal, ambos habían tomado la decisión de encontrar pretextos para permanecer cerca de su santidad. Sor Teresa se ofreció para supervisar personalmente el servicio de mesa, algo que normalmente delegaba en otras religiosas. El padre Miguel inventó documentos urgentes que requerían revisión inmediata. Torretti, llegando a los aposentos con su ampolla mortal y su corazón lleno de odio, no sabía que Dios había movilizado a 2 ángeles guardianes para frustrar su plan diabólico. La batalla entre el bien y el mal estaba a punto de comenzar en el lugar más sagrado del catolicismo mundial. A las 8:15 de la noche, Torretti tocó la puerta de los aposentos papales con manos que temblaban ligeramente por los nervios. Llevaba una carpeta de documentos completamente falsos como pretexto, y en el bolsillo interior de su sotana, la pequeña ampolla con el líquido que en pocos minutos convertiría al Papa en historia. «Monseñor Torretti», lo saludó el padre Miguel al abrir la puerta. «No esperábamos su visita a esta hora». Su tono era cortés, pero había una nota de sospecha que hizo que el estómago de Torretti se contrajera. «Son documentos urgentes de la Secretaría de Estado», mintió. «Asuntos que no pueden esperar hasta mañana». Cuando entraron al comedor papal, Torretti se encontró con la primera complicación de su plan perfecto. Sor Teresa estaba allí, arreglando meticulosamente los cubiertos y revisando cada detalle del servicio. «Buenas noches, monseñor», le dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Qué coincidencia encontrarlo aquí tan tarde». Papa León XIV los recibió con su característica calidez, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a metros de distancia. «Alessandro», saludó cordialmente, «siéntate, por favor». Estaba revisando las cartas de los fieles. ¿Qué asuntos tan importantes requieren atención nocturna? Mientras el Santo Padre se acomodaba en su silla habitual y Sor Teresa comenzaba a servir la cena, Torretti buscaba desesperadamente el momento adecuado para actuar. Necesitaba solo unos segundos de distracción para verter el veneno en la copa de vino que ya estaba servida en la mesa. «Permíteme servir el vino personalmente, Santo Padre», dijo Sor Teresa con una firmeza inusual en su voz. Era su manera instintiva de mantener control sobre lo que el Papa consumía. Sus años cuidando enfermos en hospitales mexicanos le habían enseñado a reconocer cuando algo no estaba bien en el ambiente. El padre Miguel también se mantuvo anormalmente cerca, fingiendo organizar otros documentos sobre una mesa auxiliar. En realidad, observaba cada movimiento de Torretti con la intensidad de un halcón vigilando a su presa. Su intuición pastoral, desarrollada en años de confesiones y dirección espiritual, le gritaba que estaba presenciando algo peligroso. La tensión en el comedor era tan densa que se podía cortar con cuchillo, aunque solo 3 de los 4 presentes la sentían. Papa León XIV continuaba revisando sus documentos falsos con la paciencia que caracterizaba todo su trabajo,
sin darse cuenta de que cada segundo que pasaba era un regalo de vida adicional. Torretti, sudando frío a pesar de la calefacción invernal, intentó su primera jugada. «Santo Padre», dijo, tratando de sonar casual, «quizás Sor Teresa y el Padre Miguel podrían retirarse mientras revisamos estos asuntos confidenciales». Su voz sonaba ligeramente forzada, y tanto sus vigilantes como el Papa notaron la extraña urgencia en su petición. «No es necesario», respondió Papa León XIV con suavidad. «Estos buenos servidores son de mi total confianza. Además, me gusta tener compañía durante la cena». Las palabras papales cayeron como una lápida sobre las esperanzas de Torretti de quedarse a solas con su víctima. Sor Teresa aprovechó ese momento para acercarse más a la mesa, supuestamente para ajustar la posición de los platos. En realidad, se estaba colocando estratégicamente entre Torretti y la copa de vino del Papa. Su instinto maternal, afinado por décadas de proteger a quienes estaban bajo su cuidado, le decía que este hombre representaba una amenaza mortal. El momento crítico se acercaba. Torretti sabía que si no actuaba pronto, tendría que inventar una excusa para retirarse, y su oportunidad se perdería para siempre. Pero cada vez que intentaba acercarse disimuladamente a la copa de vino, uno de sus guardianes secretos se interponía con naturalidad aparente, pero propósito firme. La batalla silenciosa entre el bien y el mal había comenzado, y el destino del Papa dependía de quién prevaleciera en los próximos minutos decisivos. El momento del ataque llegó cuando Papa León XIV se levantó momentáneamente para buscar un documento en su escritorio personal. Torretti vio su oportunidad dorada. Con movimientos rápidos pero discretos, extrajo la pequeña ampolla de su sotana y se dirigió hacia la copa de vino que esperaba solitaria sobre la mesa. Pero Sor Teresa, con los reflejos de una madre que protege a su hijo, se interpuso inmediatamente. «Monseñor», le dijo con voz firme, «¿puedo ayudarle en algo? Lo veo muy nervioso esta noche». Sus palabras sonaban corteses, pero había acero en su mirada que hizo que Torretti retrocediera instintivamente. Solo estaba admirando el vino», tartamudeó Torretti, guardando rápidamente la ampolla. «Es una excelente cosecha». Su excusa sonaba patética incluso a sus propios oídos, y pudo ver en los ojos de Sor Teresa que ella no se había tragado ni una palabra. El Padre Miguel también se había acercado silenciosamente, posicionándose del otro lado de Torretti, como si fuera casualidad. «Es cierto», comentó observando atentamente al monseñor. «El Santo Padre tiene excelente gusto para los vinos, aunque me pregunto por qué muestra tanto interés en esa copa específica». Cuando Papa León XIV regresó a la mesa con el documento que buscaba, encontró una escena tensa que no entendía completamente, pero que su intuición pastoral le decía que era significativa. Los tres se habían agrupado alrededor de su lugar en la mesa, y Torretti parecía un animal acorralado. «¿Sucede algo?», preguntó el Santo Padre con genuina preocupación. Su voz paternal hizo que Torretti sintiera una punzada de culpa que rápidamente sofocó con más odio. «Nada, Santo Padre», respondió con una sonrisa forzada. «Solo estábamos comentando sobre el vino». Fue entonces cuando Sor Teresa tomó la decisión que cambiaría todo. Con un movimiento rápido y decidido, tomó la copa de vino antes de que el Papa pudiera alcanzarla. «Permítame probar esto primero, Santo Padre», declaró con autoridad absoluta. «He notado un olor extraño en esta copa». «¡No!», gritó Torretti con tal desesperación que todos se quedaron helados. Su reacción fue tan exagerada, tan fuera de lugar, que inmediatamente confirmó todas las sospechas. El Padre Miguel se acercó inmediatamente a la copa y también pudo detectar el ligero aroma químico que no pertenecía al vino. Papa León XIV comprendió instantáneamente lo que había estado a punto de suceder. Los ojos llenos de pánico de Torretti, la reacción protectora de Sor Teresa, la vigilancia del Padre Miguel, todo encajó como las piezas de un rompecabezas terrible. Su corazón se llenó de tristeza profunda, no por el peligro que había corrido, sino por el alma perdida que tenía frente a él. «Alessandro», dijo el Papa con una voz quebrada por la emoción, «¿qué has hecho?». No era una acusación, sino una oportunidad de confesión,
una última oportunidad para que Torretti salvara algo de su alma, admitiendo su pecado. Pero Torretti, atrapado en su propia red de maldad y viendo que su plan perfecto había fracasado completamente, eligió mentir hasta el final. «No sé de qué hablan», gritó con histeria creciente. «El vino está perfectamente bien. Esto es paranoia, locura injustificada». Sor Teresa, con la determinación tranquila de las mujeres que han visto demasiado mal en el mundo, tomó la decisión final. «Padre Miguel», ordenó con autoridad que no admitía discusión, «llame inmediatamente a los médicos del Vaticano para que analicen este vino. Y llame también a la Guardia Suiza. Si estoy equivocada, pediré perdón públicamente». Pero si tengo razón, no necesitó terminar la frase. Torretti, viendo que estaba completamente atrapado, que su crimen había sido descubierto, que en minutos sería arrestado como el traidor que era, mostró finalmente su verdadero rostro. El odio puro, la ambición desenfrenada, la maldad que había estado escondiendo detrás de sonrisas falsas y palabras piadosas, todo salió a la superficie como pus de una herida infectada. Sí, era veneno. Rugió como una bestia acorralada. Y debería haber funcionado. Este Papa está destruyendo todo lo que la Iglesia ha construido durante siglos. Alguien tenía que detenerlo. Las palabras de confesión de Torretti cayeron sobre el comedor papal como bombas que detonaran una tras otra. Papa León XIV, con lágrimas corriendo por su rostro, no lloraba por su vida salvada, sino por el alma perdida que tenía frente a él. «Alessandro», susurró con voz quebrada, «¿cómo llegaste a este punto de oscuridad?» Los médicos del Vaticano llegaron en cuestión de minutos, acompañados por el comandante de la Guardia Suiza. El análisis del vino confirmó inmediatamente lo que todos ya sabían. Contenía una dosis letal de un compuesto químico moderno que habría causado un paro cardíaco fulminante en menos de 10 minutos. Torretti fue arrestado inmediatamente, pero antes de que se lo llevaran, Papa León XIV se acercó a él con una compasión que desarmó incluso a los guardias presentes. «Voy a orar por ti cada día», le prometió al hombre que había intentado asesinarlo. «Voy a pedir a Dios que tenga misericordia de tu alma y te conceda la gracia del arrepentimiento verdadero». La noticia del intento de asesinato se mantuvo en el más absoluto secreto por razones de seguridad nacional y estabilidad de la Iglesia. Solo 5 personas en el mundo conocían la verdad completa: el Papa, Sor Teresa, el Padre Miguel, el comandante de la Guardia Suiza y el médico jefe que había analizado el veneno. Sor Teresa regresó a sus aposentos esa noche y se postró ante su imagen de la Virgen de Guadalupe durante horas. «Gracias, Morenita del cielo», repetía una y otra vez. «Gracias por usarme para proteger a tu hijo. Gracias por susurrarme al oído justo cuando más se necesitaba». Sus lágrimas de gratitud empaparon el reclinatorio donde había rezado tantas noches por la protección del Santo Padre. El Padre Miguel también pasó la noche en oración, pero su agradecimiento se dirigía directamente al Espíritu Santo que lo había inspirado a quedarse cerca del Papa. «Señor», oraba con el corazón desbordado, «me usaste como instrumento de tu providencia cuando mi pastor estaba en peligro mortal. Gracias por considerarme digno de esta misión». Papa León XIV no durmió esa noche, no por trauma o miedo, sino porque su corazón estaba tan lleno de gratitud hacia Dios y hacia sus 2 guardianes que necesitaba derramarla en oración continua. En su capilla privada, ante el Santísimo Sacramento, vivió horas de comunicación íntima con el Señor que había salvado su vida. En las primeras horas del amanecer, mientras Roma despertaba sin saber lo cerca que había estado de perder a su Papa, algo extraordinario comenzó a suceder en el Vaticano. Papa León XIV, arrodillado en su capilla privada en profunda oración de gratitud, experimentó una visión mística que marcó su alma para siempre. Una luz sobrenatural, no física sino espiritual, comenzó a llenar el espacio sagrado. En esa luz apareció la figura maternal de la Virgen de Guadalupe, tal como se había aparecido a San Juan Diego en el Tepeyac, pero esta vez venía como la protectora que había salvado la vida de su hijo el Papa. «Hijo querido», le dijo la Santísima Virgen con una voz que era pura melodía celestial, «esta noche has experimentado mi protección maternal de la manera más directa.
Alessandro creía que planeaba tu muerte, pero en realidad estaba cumpliendo mis planes para demostrar cómo cuido de quienes pongo al frente de mi pueblo. La visión continuó cuando la Madre de Dios le mostró cómo había inspirado específicamente a Sor Teresa y al Padre Miguel. Esos dos corazones fieles fueron mis instrumentos directos esta noche, explicó la Virgen. Teresa, con su intuición maternal mexicana que reconoce el peligro por gracia divina. Miguel, con su fidelidad pastoral que viene del Espíritu Santo. A través de ellos, mi Hijo Jesús te salvó. Simultáneamente, en su habitación en el convento de religiosas del Vaticano, Sor Teresa también estaba recibiendo una gracia mística extraordinaria. Mientras rezaba el rosario de madrugada, sintió la presencia real y tangible de la Virgen de Guadalupe, la misma que había protegido a México durante siglos. «Hija mía», le susurró la morenita, «tu corazón de mujer mexicana reconoció el peligro porque llevas en tu alma la misma protección que extendí sobre Juan Diego. Esta noche fuiste mis ojos para ver el mal, mis manos para detenerlo, mi voz para denunciarlo». La consolación sobrenatural que recibió Sor Teresa la sostuvo durante días. El Padre Miguel, en su habitación, también experimentó una comunicación divina profunda. Mientras meditaba en los misterios dolorosos del rosario, comprendió que había participado en un momento de la historia sagrada tan importante como cuando los apóstoles protegieron a Jesús de sus enemigos en el huerto. Pero el milagro más extraordinario de todos ocurrió en la celda de máxima seguridad donde estaba preso Torretti. El hombre que había planeado el asesinato del Papa se encontraba sumido en una desesperación total, enfrentando por primera vez en años la realidad completa de lo que había hecho y lo que había perdido. En medio de esa oscuridad espiritual absoluta, cuando Torretti contemplaba quitarse la vida antes que enfrentar la justicia, algo milagroso sucedió. Una luz suave comenzó a llenar su celda, y en esa luz apareció la figura de Cristo crucificado, no como juez implacable, sino como Salvador misericordioso. «Alessandro», le dijo el Señor con una compasión que atravesó todas las barreras de odio en su corazón. «Incluso para ti que quisiste matar a mi vicario, hay perdón si tu arrepentimiento es sincero. El Papa al que intentaste envenenar está en este momento orando por tu salvación eterna. ¿Vas a rechazar también esta última gracia?» Por primera vez en décadas, Torretti sintió algo parecido a la contrición verdadera. Las lágrimas que había reprimido durante años de ambición y odio comenzaron a brotar como un manantial que rompe la roca más dura. «Señor», sollozó desde lo más profundo de su alma corrompida, «ten piedad de mí, el más grande de los pecadores». El milagro de esa madrugada no fue solo que se salvara la vida del Papa, sino que se iniciara la salvación del alma de quien había tratado de matarlo. Cristo demostró una vez más que su misericordia trasciende cualquier maldad humana, que su amor puede penetrar incluso en los corazones más endurecidos. Los días que siguieron a esa noche transformaron profundamente a todos los que habían participado en el drama. Papa León XIV, fortalecido por haber experimentado tan directamente la protección divina, comenzó a predicar con una autoridad y profundidad que tocaba corazones en todo el mundo, aunque sin revelar jamás los detalles de su experiencia. En sus audiencias generales de esta semana, el Santo Padre ha estado hablando sobre la divina providencia con una convicción que llega al alma de quienes lo escuchan. «Queridos fieles», dice con esa sonrisa que irradia paz sobrenatural, «nunca olviden que nuestro Dios es un Dios que salva. Cuando las fuerzas del mal parecen rodearnos, ahí es exactamente cuando Él muestra su poder protector de la manera más hermosa». Sor Teresa se ha convertido en una fuente de sabiduría espiritual para todas las religiosas del Vaticano. Sin revelar jamás lo que realmente ocurrió, ahora enseña con nueva autoridad sobre la importancia de obedecer las inspiraciones del Espíritu Santo, por extrañas que puedan parecer en el momento. «Mis queridas compañeras», les dice en sus encuentros semanales, «aprendan a reconocer cuando el Señor les está pidiendo que actúen en situaciones que no entienden completamente. A veces somos llamadas a ser ángeles guardianes sin saberlo,
instrumentos de la providencia divina para proteger a quienes Dios pone en nuestro camino. El Padre Miguel ha desarrollado una devoción especial a San Miguel Arcángel, el guerrero celestial cuyo nombre lleva. Ha organizado grupos de oración entre los sacerdotes del Vaticano, pidiendo específicamente la protección de todos los arcángeles sobre el Santo Padre y la Santa Iglesia. Hermanos sacerdotes, les comparte en sus reuniones, hemos sido llamados a ser más que administradores eclesiásticos. Somos guardianes espirituales del pueblo de Dios, empezando por nuestro propio pastor. Mantengamos siempre nuestros corazones abiertos a las inspiraciones divinas. Incluso Torretti, desde su celda de alta seguridad, ha comenzado un proceso de conversión que asombra a todos los que lo conocían. Sus cartas de arrepentimiento al Papa, llenas de lágrimas genuinas y contrición profunda, han comenzado a circular discretamente como testimonio de la misericordia divina. Santo Padre, escribió en su última carta, cada día que pasa, comprendo mejor la magnitud de mi traición. No solo quise matarlo a usted, sino que quise asesinar al mismo Cristo en su vicario. Pero su perdón y sus oraciones por mi alma están siendo la luz que me guía de vuelta a casa. La experiencia ha fortalecido inmensamente la fe de todos los involucrados. Es prueba tangible de que Dios cuida verdaderamente de su iglesia, de que las oraciones de los fieles son escuchadas, de que la fidelidad a la voz divina es recompensada con protección y gracia abundante. Los católicos del mundo, sin saber los detalles específicos, han notado un cambio notable en el Papa durante estas últimas semanas. Hay una serenidad nueva en su rostro, una confianza renovada en su predicación, una paz que trasciende las circunstancias normales. Es el rostro de un hombre que ha visto la mano protectora de Dios de la manera más directa posible. Hoy, apenas 10 días después de esa noche que cambió todo, Papa León XIV continúa su ministerio con la serenidad profunda de quien ha experimentado la protección divina de manera sobrenatural. Su papado actual se caracteriza por una confianza inquebrantable en la providencia, por una caridad que abraza incluso a quienes le han hecho mal, por una sabiduría que viene de haber sido probado y purificado. Sor Teresa sigue trabajando humildemente en las cocinas papales, pero ahora con una paz que irradia a todos los que la rodean. Sus consejos espirituales son buscados por religiosas de todo el mundo que vienen al Vaticano, aunque ella nunca revela el secreto sagrado que guarda en su corazón mexicano. El Padre Miguel se ha convertido en el secretario papal más vigilante de la historia reciente. Su amor protector hacia el Santo Padre es legendario en los pasillos vaticanos, y su ejemplo inspira a otros sacerdotes a ver su vocación como un llamado a ser guardianes espirituales activos. Torretti, ahora conocido como Hermano Alessandro, en la prisión eclesiástica donde cumple su condena, dedica cada día a la oración profunda y al arrepentimiento genuino. Sus escritos sobre la misericordia divina, que comenzarán a publicarse el próximo mes, prometen convertirse en testimonio poderoso para quienes luchan con culpas del pasado. Esta historia reciente nos enseña que Dios sigue escribiendo derecho con líneas torcidas en nuestros días actuales, que puede usar incluso los planes más malvados para manifestar su gloria, que su protección sobre la Iglesia es real y constante en el siglo XXI. Nos recuerda que debemos estar siempre atentos a sus inspiraciones, listos para ser instrumentos de su providencia cuando sea necesario. En las redes sociales vaticanas de esta semana, millones de católicos han compartido fotos del Papa sin saber lo cerca que estuvieron de perderlo. Sus mensajes de amor y apoyo han llegado hasta los aposentos papales, donde cada carta, cada mensaje, cada oración es recibida como un regalo del cielo por un hombre que sabe exactamente cuán preciosa es cada día de vida adicional que Dios le regala. La investigación oficial continúa en el más absoluto secreto, pero los resultados preliminares han revelado una red de conspiración más amplia de lo que inicialmente se pensaba. Otros prelados descontentos habían sido reclutados por Torretti, aunque ninguno sabía del plan de asesinato. La purificación que viene será profunda pero necesaria. Papa León XIV, en sus oraciones privadas de estos días, da gracias constantemente no solo por su vida salvada,
sino por haber podido presenciar la fidelidad extraordinaria de quienes Dios puso a su lado. Señor, ora cada madrugada. Me mostraste que incluso en los momentos más oscuros, siempre tienes corazones fieles dispuestos a ser tus instrumentos. Que esta historia fortalezca nuestra fe en la protección divina actual, que nos inspire a ser como Sor Teresa y el Padre Miguel en nuestras propias vidas, corazones atentos a la voz de Dios y dispuestos a actuar cuando Él nos llama, porque en cada momento de nuestra existencia, en cada peligro que enfrentamos, en cada desafío que nos asusta, tenemos la misma protección que cubrió al Papa esa noche, el amor infinito de un Dios que jamás abandona a sus hijos. En nuestras propias comunidades, en nuestras familias, en nuestros trabajos, podemos ser como estos dos guardianes secretos que salvaron una vida con su obediencia a la inspiración celestial. No necesitamos ser religiosos o tener cargos importantes. Solo necesitamos corazones abiertos, oídos atentos, y la valentía de actuar cuando el Espíritu Santo nos susurra que alguien necesita nuestra protección. La historia de hace apenas 10 días nos recuerda que Dios sigue obrando milagros en nuestro mundo moderno, que su providencia sigue activa en los detalles más pequeños de nuestras vidas, que su amor por la Iglesia y por cada uno de nosotros no ha disminuido ni un ápice desde los tiempos apostólicos. Papa León XIV continúa su ministerio hoy, fortalecido por esta experiencia, bendiciendo al mundo con una sabiduría que viene del haber visto tan de cerca la mano protectora de Dios. Y nosotros, conocedores ahora de este secreto sagrado, podemos vivir con la certeza de que el mismo Dios que salvó al Papa esa noche nos cuida a nosotros cada día, cada hora, cada momento de nuestras vidas.